Vayan preparando su presentación, el equipo que quedó pendiente, por favor, mientras seguimos ingresando a sus compañeros. 2 minutos, por favor. Quedó pendiente lo del truncado. Alguien, a ver, del equipo, díganme, muéstrenme su dibujo, por favor, y su pieza que obtuvieron. Los del equipo, por favor. ¿Sí lo tienen los del equipo? Sora, Díganme. yo hice mi cono, Ajá. pero vinieron mis sobrinos y me lo apachurraron, pero sí tengo la evidencia en fotos. Le Ok. presento la Antes de que, foto. antes de que te lo apachurraran, le Sí, tomaste la foto. Ok. A ver, muéstramelo, por favor. ¿Tuviste dificultad? ¿Alguien tuvo dificultad? Por ahí me mandaron un mensajillo. Ya no, ya no le dimos continuidad. presento pantalla. Sí, por favor. El video nos fue guiando. Si se dieron cuenta, nos fue guiando el video. A ver, ajá. ¿De qué cuánto tu diámetro? ¿El menor de cuánto fue? ¿De 5? ¿Para ese trazo tuviste problema? No, profesora. Ok, el siguiente. Ajá, a ver ahí tuviste problema, No, tampoco. tampoco. Muy bien. Y si se dan cuenta, la primera parte, pues exactamente, que nos queda, a ver si la podemos ver completa. Permítame ver si puedo girarlo. Permítame tantito. Efectivamente, así nos quedaría el cono. Ahí está, un poquito más arriba. Ahí marcaste las divisiones. ¿Cuántas divisiones fueron? Fueron 12. 12 divisiones, así es. El diámetro menor y el diámetro mayor, y esa es la altura real que marca la perpendicular que tenemos ahí, es la altura real de nuestro cono truncado, y esa es la plantilla. Si nosotros tuviéramos el material, podemos recortarlo y tú lo uniste con pegamento, obviamente, ¿no? Sí. Pero nosotros lo haríamos con soldadura al Ujú. unir la pieza.
y ese cono es usado en lo que es en los alimentos para lo que es el vaciado del alimento, se utilizan. Y de esa manera nosotros podemos sacar un cono truncado utilizando esa metodología. ¿Tuvieron dudas con respecto a esto? ¿No? No, profesora. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la soldadura, ahora con las mezclas químicas. Me va a presentar tus compañeros, por favor. Bueno, continuando con esta exposición, tenemos a la soldadura con oxígeno y gas combustible. La soldadura con oxígeno y gas combustible, o FW por sus siglas en inglés, es el término que se usa para describir el grupo de operaciones de fusión durante las cuales se queman diferentes combustibles mezclados con oxígeno para ejecutar la soldadura. Los procesos de FW emplean varios tipos de gas, los cuales presentan la principal diferencia entre los integrantes de este grupo. El oxígeno y el gas combustible también se usan normalmente en sopletes de corte para cortar y separar placas metálicas y otras piezas. El proceso más importante de FW es la soldadura con oxiacetileno. La soldadura con oxiacetileno, luego por sus siglas en inglés, es un proceso de soldadura por fusión realizado mediante una flama de alta temperatura, a partir de la combustión del acetileno y el oxígeno. La flama se dirige mediante un suplete de soldadura, que es la maquinaria en este tipo de soldadura. En ocasiones se agrega un metal de relleno y a veces se aplica presión entre las superficies de las piezas que hacen contacto. En el siguiente esquema se muestra una operación típica de soldadura con oxiacetileno cuando se usa metal de relleno. Normalmente está en forma de varillas con diámetros que van de 1.6 a 9.5 milímetros, que sería un 16avo a 3 octavos de pulgada. La composición del relleno debe ser similar a la de los metales base. Con frecuencia el relleno se recubre con un fundente que ayuda a limpiar las superficies y a evitar la oxidación, con lo que se produce una mejor unión soldada. El acetileno C2H2 es el combustible más popular entre el grupo de la OFW porque soporta temperaturas más altas que cualquiera de los otros, hasta de 3480 grados centígrados, que son 6300 grados Fahrenheit. La flama en la OAW se produce mediante la reacción química del acetileno y el oxígeno. Los gases alternativos para la soldadura con oxígeno y gas combustible. Varios elementos del grupo de la OFW se basan en gases diferentes al acetileno. La mayoría de los combustibles alternativos se enlistan en la siguiente tabla, junto con las temperaturas a las que arden y los calores de combustión. Con propósitos de comparación, se incluye el acetileno en la lista, aunque el oxiacetileno es el combustible más común para la OFW. Todos los otros gases pueden usarse en ciertas aplicaciones, típicamente limitadas a la soldadura de láminas metálicas y de metales con bajas temperaturas de fusión y soldadura. El equipo de soldadura por oxígeno y gas combustible. Para soldar o cortar presenta las siguientes componentes de cilindro o acumulador de acetileno. Número 1, el cilindro de oxígeno, el regulador de presión del acetileno, regulador de presión del oxígeno, la manguera del oxígeno, la manguera del acetileno, válvulas de antirretroceso o antirretorno, una mezcladora y la boquilla para soldar o soplete para corte.
los cuales podemos ver en este esquema enumerados. Bien, bueno, vamos a seguir con soldadura por siguiente. Gracias. La soldadura por resistencia, también conocida o abreviada por RW por sus siglas en inglés, este es un grupo de procesos de soldadura por fusión y este utiliza una combinación de calor y presión para obtener coalescencia. El calor que se genera es mediante una resistencia eléctrica y está dirigida hacia el flujo de corriente en la unión que se va a soldar. Los principales componentes en la soldadura por resistencia, también para una operación de soldadura de puntos por resistencia, siendo el proceso de uso más difundido en el grupo. También estas incluyen piezas de trabajo que se van a soldar y estas por lo general suelen ser piezas de lámina metálica. También dos electrodos opuestos, un medio para aplicar presión destinado a apretar las piezas entre los electrodos y un suministro de corriente alterna desde el cual se va a aplicar una corriente controlada. La operación también produce una zona fundida entre las dos piezas y esta se llama pepita de soldadura y en la soldadura de puntos. Siguiente. La diferencia de la soldadura con arco y la soldadura por resistencia es que no usa gases protectores, fundentes o metales de relleno y los electrodos que conducen la energía eléctrica hacia el proceso no son consumibles. La RW La RW se clasifica como un proceso de soldadura por fusión porque el calor aplicado provoca la fusión de las superficies de empalme. Sin embargo, hay excepciones. Algunas operaciones de soldadura basadas en el calentamiento de una resistencia también se usan en temperaturas por debajo del punto de fusión de los metales base, por lo que no ocurre una fusión. Siguiente, por favor. Sus ventajas. Las ventajas generales que tenemos en la soldadura por resistencia incluyen que no se requiere un metal de relleno. Son posibles altas velocidades de producción. Se presta para la mecanización y la automatización. El nivel de habilidad del operador es menor al que se requiere para la soldadura con arco y tiene buena repetitividad y confiabilidad. Y en las ventajas encontramos que el costo inicial del equipo es alto. Por lo general es mucho más alto que la mayoría de las operaciones de soldadura con arco. Y su segunda desventaja es que los tipos de uniones que pueden soldarse se limitan a uniones sobrepuestas para la mayoría de los procesos de RW. También tenemos los procesos de soldadura por resistencia. Los procesos de soldadura por resistencia de mayor importancia comercial son la soldadura de puntos, que es la primera imagen que tenemos, la soldadura de costura y la soldadura por inyección. La soldadura de puntos por resistencia, en sus siglas RSW. La soldadura de puntos por resistencia es por mucho el proceso predominante en este grupo. Este se usa ampliamente en la producción masiva de automóviles, aparatos domésticos, muebles metálicos y otros productos hechos a partir de láminas metálicas. También es un proceso de RW en el cual se obtiene la fusión en una ubicación de las superficies de empalme de una unión superpuesta y esta mediante electrodos opuestos. El proceso también se usa para unir piezas de láminas metálicas con un espesor de 3 milímetros o 0.125 pulgadas o menos. También usando una serie de soldaduras de puntos en situaciones donde también no se requiere un ensamble hermético. El tamaño y la forma del punto de la soldadura también están determinados por la punta del electrodo, y la forma del electrodo más común es la redonda, pero también se usan formas hexagonales, cuadradas o de otro tipo. La pepita de soldadura resultante tiene un diámetro típico de 10 a 5 milímetros o de 0.2 a 0.4 pulgadas, con una zona afectada por el calor que se extiende un poco más allá de la pepita en los metales base. También si la soldadura se hace correctamente, su resistencia es comparable con la de un metal circundante. Los materiales usados para los electrodos en este tipo de resistencias consisten en los dos grupos principales que son las aleaciones basadas en cobre y los compuestos de metales refractarios como las combinaciones de cobre y tungsteno. También el segundo grupo tiene una mayor resistencia al desgaste como en la mayoría de los procesos de manufactura.
Las herramientas para la soldadura de puntos se desgastan gradualmente con el uso, y cuando resulta práctico, los electrodos se diseñan con canales internos para el enfriamiento por agua. Debido a su extenso uso industrial, también estas están disponibles en diversas máquinas y métodos para realizar las operaciones de soldadura por puntos. En su maquinaria, el equipo incluye máquinas de soldadura de puntos con balancín y tipo prensa, así como las pistolas portátiles de soldadura de puntos. También tenemos las soldadoras de punto con balancín. Estas tienen un electrodo interior estacionario y el electrodo superior móvil que sube y baja para cargar y descargar el trabajo. El electrodo superior se monta en un balancín y su movimiento es controlado mediante un pedal operado por el trabajador. Las maquinarias modernas pueden programarse para controlar la fuerza y la corriente durante el ciclo de soldadura. Los soldadores también de punto tipo prensa. Estas están diseñadas para trabajos más grandes. El electrodo superior tiene un movimiento en línea recta y proporcionado por una prensa vertical que se opera en forma neumática o hidráulica. También la acción de la prensa permite que se apliquen fuerzas más grandes, y los controles generalmente hacen posible la programación de ciclos de soldadura complejos. También los dos tipos de máquinas anteriores son soldadores de puntos estacionarios o estáticos, y en los cuales el trabajo se coloca en la máquina. Para trabajos pesados y grandes es difícil mover y orientar el trabajo hacia las máquinas estacionarias. Para estos casos también existen diferentes tamaños y configuraciones, como las pistolas portátiles de soldadura de puntos. Estos dispositivos consisten en dos electrodos puestos dentro de un mecanismo de pinza. Cada unidad tiene un peso ligero, por lo que el trabajador o un robot industrial, en tal caso, pueden sostenerla y manipularla. La pistola también está conectada a su propia fuente de potencia y el control mediante cables eléctricos flexibles y mangueras de aire. También, si es necesario, se puede proporcionar enfriamiento de los electrodos mediante una manguera con agua. Las pistolas portátiles para soldadura de puntos se usan ampliamente en las plantas de ensamble final de automóviles para soldar carrocerías de lámina metálica. También algunas de estas pistolas son manejadas por personas, pero los robots industriales se han convertido en la tecnología preferida. También la soldadura de costura por resistencia, RSEW. En la soldadura de costura por resistencia, los electrodos con forma de varilla de la soldadura de puntos se sustituyen por ruedas giratorias, y se hace una serie de soldaduras por puntos sobrepuestas a lo largo de la unión. El proceso produce uniones herméticas y sus aplicaciones industriales incluyen la producción de tanques de gasolina, silenciadores de automóviles y otros generadores fabricados con láminas de metal. También técnicamente la soldadura de costura por resistencia es igual que la soldadura de puntos, a excepción porque los electrodos en ruedas ocasionan ciertas complejidades. Por lo general la operación se realiza de forma continua y no discreta. Las costuras deben estar a lo largo de una línea recta o uniformemente curva. Las esquinas agudas e irregulares similares son difíciles de manejar, y asimismo, la curvatura de las piezas es el factor más significativo en la soldadura de costura por resistencia. Por esta causa se requieren soportes bien diseñados para mantener el trabajo en la posición correcta. También así reducir la distorsión, perdón. En los métodos. También el espaciamiento entre las pepitas de la soldadura en la RCW también depende del movimiento de las ruedas de los electrodos relacionado con la aplicación de la corriente de soldadura. También tenemos la soldadura de movimiento continuo. Este método usual de operación, la rueda gira en forma continua a una velocidad constante y la corriente se activa a intervalos que coinciden con el espaciamiento deseado entre los puntos de soldadura a lo largo de la costura. También tenemos la soldadura de puntos con rodillo. Esta normalmente la frecuencia de las descargas de corriente se establece para que se produzcan puntos de soldadura sobrepuestos. Pero si se reduce bastante la frecuencia, habrá espacios entre los puntos de soldadura y este método se denomina soldadura de puntos con rodillo. Asimismo, en otra variación, la corriente de soldadura permanece constante, en lugar de activarse y desactivarse, por lo que se produce una costura de soldadura verdaderamente continua. Soldadura de puntos con rodillo. También una alternativa a la soldadura de un movimiento continuo es la soldadura de movimiento intermitente, en la cual la rueda de electrodo se detiene en forma periódica para hacer soldadura de puntos.
La cantidad de rotación de la rueda entre las paradas determina la distancia entre los puntos de la soldadura a lo largo de la costura. También las máquinas de soldadura de costura son similares a los soldadores por puntos de tipo de prensa, ¿no? A excepción porque se usan ruedas de electrodos en lugar de electrodos normales con forma de varilla. Con frecuencia también es necesario enfriar el trabajo y las ruedas en la RSW. Esto se consigue al dirigir agua a las partes del superior e inferior de las superficies de la parte de trabajo y cerca de las ruedas de los electrodos. También tenemos la soldadura de proyección por resistencia, la RPW. La soldadura de producción por resistencia, este es un proceso de soldadura por resistencia en el cual ocurre la coalescencia en uno o más puntos de contacto, relativamente pequeños sobre las piezas. Y estos puntos de contacto están determinados por el diseño de las piezas que se van a unir y puede consistir en proyecciones, grabados o intersecciones localizadas de las piezas. También puede argumentarse que la operación de grabado aumenta el costo de la pieza, pero este incremento puede más que compensarse por los ahorros del costo de la soldadura. También al principio de la operación, el contacto entre las piezas también está en las proyecciones y cuando se aplica una corriente, se forman pepitas de soldadura similares a las de la soldadura de puntos en las proyecciones. Existen variaciones de la soldadura de proyección por resistencia, como lo son la soldadura de un sujetador maquinado o formado sobre una pieza de lámina metálica en una variación. También es posible unir permanentemente sujetadores con proyecciones maquinadas o formadas en láminas o placas mediante el RPW, lo que facilita las operaciones de ensamble subsecuentes. También otra variación es la llamada soldadura de alambre transversal, y esta se usa para fabricar productos de alambre soldado, como lo son rejas, carros para supermercado y parrillas. En este proceso, las superficies de los alambres redondos que hacen contacto funcionan como las proyecciones y permiten ubicar el calor de resistencia para la soldadura. También otras operaciones de la soldadura por resistencia descritos deben de señalarse varios procesos adicionales a este grupo, que son la instantánea, y con recalcado por persecución y por resistencia de alta frecuencia. Otros tipos de soldadura por fusión. Soldadura con haz de electrodos. La soldadura con haz de electrones EBW por sus siglas en inglés es un proceso de soldadura por fusión en el cual el calentamiento para un proceso se proporciona mediante una corriente de electrones muy concentrada de alta intensidad que choca contra la superficie de trabajo. En la industria automotriz, el ensamble mediante EBW incluye los colectores de aluminio, convertidores de torque de acero, convertidores catalíticos y componentes de transmisión. En estas y otras aplicaciones son notables las siguientes ventajas de la soldadura con los electrones. La soldadura de alta calidad con perfiles profundos o estrechos o ambas zonas afectadas por el calor bien delimitadas y baja distorsión térmica. Las velocidades de soldadura son altas en comparación con otras operaciones de soldadura continua. No se usa metal de relleno ni se necesitan fundentes ni gases protectores. Las desventajas de la EBW son el equipo costoso, la necesidad de reparación y alineación precisas en la unión, y las limitaciones asociadas con la ejecución del proceso en el vacío, como ya se ha analizado. Soldadura con haz o rayo láser. La soldadura con rayo láser LBW por sus siglas en inglés es un proceso de soldadura por fusión en el cual se obtiene la coalescencia mediante la energía de un haz luminoso, coherente, altamente concentrado y enfocado en la unión que se va a soldar. El término láser es un acrónimo de la expresión en el inglés amplificación luminosa mediante la emisión estimulada de radiaciones, que en inglés sería Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. La LBW se utiliza mediante
Se utiliza normalmente con gases protectores, por ejemplo el helio, argón, nitrógeno y dióxido de carbono. Para evitar la oxidación, por lo general no se agrega metal de relleno. La profundidad máxima en la soldadura láser es aproximadamente de 19 milímetros o 0.75 pulgadas, mientras que la EBW puede usarse para profundidades de 50 milímetros o 2 pulgadas o más. Y la relación entre profundidad y anchura en la LBW normalmente está limitada alrededor de 5:1, debido a la energía altamente concentrada en un área pequeña del haz de láser. Con frecuencia el proceso se usa para unir piezas pequeñas. Soldadura con electroescoria. La soldadura con electroescoria, ESW por sus siglas en inglés, usa el mismo equipo básico de algunos procesos de soldadura con arco eléctrico y utiliza un arco eléctrico para iniciar la operación de soldadura. Sin embargo, no es necesario la AW porque durante la soldadura no se usa ningún arco. La soldadura de electroescoria ESW es un proceso de soldadura por fusión en el cual se obtiene coalescencia mediante escoria fundida, caliente y normalmente conductiva, que actúa sobre las piezas base y el metal de relleno. Como la densidad de la escoria es menor que la del metal fundido, esta pertenece a una parte superior para proteger el pozo de la soldadura. La solidificación ocurre desde la parte inferior, mientras que el electrodo y los bordes de la pieza base proporcionan metal fundido adicional. El proceso continúa en una forma gradual hasta que llega a la parte superior de la unión. La soldadura con termita. La soldadura con termita, TW por sus siglas en inglés, es un proceso de fusión en el cual el calor para la coalescencia se produce mediante el metal fundido supercalentado de la reacción química de la termita. El metal de relleno se obtiene a partir de metal líquido y aunque el proceso se usa para unir, es más común en fundiciones que en la soldadura. La soldadura con termita tiene aplicaciones en la unión de rieles de ferrocarril, como se presenta en las figuras, y en la reparación de grietas y fundiciones y forjados de aceros grandes, como los moldes de lingotes, flechas de diámetros grandes, armazones para maquinaria y timones de embarcaciones. La superficie de la soldadura en estas aplicaciones con frecuencia es lo bastante lisa para que no se requiera un acabado subsecuente. Soldadura de estado sólido. En la soldadura de estado sólido, la combinación de las superficies de la pieza se obtienen de dos formas, y únicamente mediante presión o por calor y presión, y aunque también en procesos específicos el tiempo también es necesario. En la mayoría de los procesos de soldadura de estado sólido también se crea una unión metalúrgica con poca o ninguna función de los metales base, por lo que debe establecerse un contacto íntimo entre los dos metales para que sus fuerzas atómicas se atraigan una a la otra, y para que sea exitosa dicha unión. Es necesario remover las películas químicas como lo son gases, aceites, etcétera, y otros contaminantes limpiando las superficies antes del proceso de soldadura. En los procesos de soldadura de estado sólido contamos con la soldadura por forjado. Este es un proceso en el cual los componentes se unen calentándose a una temperatura de trabajo y después se forjan juntos por medio de un martillo u otro medio. La soldadura en frío, por sus siglas SW, se realiza aplicando alta presión entre las superficies en contacto a temperatura ambiente y asimismo las superficies deben estar perfectamente limpias para que funcione y por lo general dicha limpieza se realiza mediante un desengrasado y pulido de alambre antes de la unión. Ambos materiales deben de ser muy dúctiles, preferentemente, y libres de endurecimiento por trabajo.
También contamos con la soldadura con rodillos, en sus siglas R o W. Este es un proceso donde se realiza una presión suficiente para producir coalescencia mediante rodillos, ya sea con o sin aplicación externa de calor. Si no se suministra calor externo, el proceso se denomina soldadura con rodillos en frío, y si se le proporciona calor externo, esta se denominará soldadura con rodillos en caliente. También tenemos la soldadura con presión en caliente, HPW por sus siglas, y en ella ocurre una coalescencia por aplicación de calor y presión, y estas son suficientes para producir una deformación considerable de los metales base. También dicha deformación rompe la película de óxido de la superficie y deja limpio el metal para establecer una buena unión entre las dos piezas. La soldadura por difusión, por sus siglas DFW, este es un proceso que resulta de la aplicación de calor y presión en una atmósfera controlada mediante el tiempo suficiente para que ocurra una difusión y una coalescencia. La difusión implica la migración de los átomos a través de la interfaz entre las superficies donde hacen contacto, como se ve en la imagen. También tenemos la soldadura explosiva, en sus siglas EXW. Este es un proceso donde se produce una coalescencia de dos superficies metálicas mediante la energía de un explosivo detonado, y esta se utiliza para unir dos metales distintos. También tenemos la soldadura por fricción, por sus siglas FRW. Este es un proceso en el cual se obtiene la coalescencia mediante la combinación de calor por fricción y presión. La fricción se induce mediante un frotamiento mecánico entre las dos superficies, y esta generalmente por la rotación de una pieza respecto a la otra. También con el propósito de elevar la temperatura en la interfaz de la unión hasta un rango de trabajo caliente para que los metales se calienten y se puedan unir. También después de las piezas se dirigen hacia otra con una superficie de una fuerza para formar una unión metalúrgica. También tenemos la soldadura ultrasónica, la USW. Este también es un proceso donde se integran dos componentes bajo fuerzas de sujeción y se aplican presiones oscilatorias de frecuencia ultrasónica, esta para producir la coalescencia. El movimiento oscilatorio entre las dos piezas deshace las películas de la superficie, y esta permite un contacto íntimo y fuerte entre las uniones de las piezas. Ya sería Muy todo, bien, muchas gracias. sí, gracias. Como pudieron observar, pues sigue siendo un tema muy interesante este proceso en el cual se va desglosando la manera en que podemos trabajar. Si que debidamente todo tiene que tener protección, pero más en este aspecto porque como hay que manipular los tanques del oxígeno, del acetileno, en cuestión de la primera parte que nos habló su compañero, y tenemos que estar atentos en esa parte, porque si no hacemos el desfogue bien, el abrir las llaves correctamente, podemos tener problemas, algún accidente que son altamente, que podemos provocar hasta la pérdida de un miembro, porque eso es explosivo y nos va a afectar. ¿Qué más podemos decir bajo estas análisis de proceso de estas soldaduras que nos hablaron sus compañeros? Pues que al final podemos utilizarla para unir piezas o para cortar piezas. ¿De qué grosor podemos trabajar para el corte de un material o para la unión de ciertos materiales? Para la soldadura que nos estaban hablando, ¿qué tipo de material voy a trabajar? ¿Creen que puedo utilizar el aluminio? ¿Con este tipo de soldadura?
chicos. ¿Qué pasaría si nosotros tratamos de unir dos placas de aluminio de 1 pulgada de espesor? ¿Qué pasaría, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el material? Se va a fundir, ¿no? Porque se tienen que trabajar otros tipos de materiales, como el acero, para poder utilizar este tipo de soldadura. Tenemos que tomar en cuenta la conexión del equipo, el manejo del equipo, identificar los tanques, regularlos, el armado del soplete. Hay diferentes boquillas para poder soldar las placas de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, y para cortar. Tenemos que hacer limpieza de las boquillas. Y tenemos que colocar los tanques deben de estar de forma vertical, a una distancia de 5 metros aproximadamente de donde vas a trabajar, regularlos, cerrarlos, identificar que no tenga fugas, tener un extinguidor, ver la presión que vas a trabajar, que pueden ser de 365 PSI, la presión que se tiene que trabajar es sumamente cuidadosa para evitar accidentes y manejar nuestras reglas de seguridad para la utilización de esta soldadura. Cuando se está soldando, los riesgos que yo puedo tener pueden ser de dos. Puede ser una de explosión y una de incendio. ¿Por qué? Porque esas dos si yo no las utilizo correctamente, el soplete se pueden tener problemas sobre montaje, que es incorrecto, o puede estar en mal estado, y eso va a generar que el retorno de la flama se genere de una manera inadecuada. También necesito tener la limpieza de las boquillas. Cuando yo estoy soldando, el riesgo que puedo tener es las quemaduras, salpicaduras por el material incandescente y también por el contacto de los objetos calientes. También hay otra cierta exposición que se genera, que es la de humos y gases de la soldadura, porque a veces no se cuenta con un extractor suficiente para poder utilizarlos. Dentro de lo que es las conexiones, se tiene en cuenta un filtro, hay un cilindro de presión que va conectado a lo que son las mangueras. Tenemos que identificar sus colores. Tenemos los manómetros del tanque de oxígeno y del tanque de acetileno, que es el manómetro de contenido, el manómetro de trabajo. Voy a tener el tornillo de cierre, la conexión de las mangueras, el tubo mezclador, la boquilla mezcladora, la válvula de oxígeno, la entrada del oxígeno y la entrada del acetileno. O sea, tengo que aprender a manipular el armado de toda mi boquilla. Tengo que aprender a manipular lo que son los manómetros y identificar los tanques de oxígeno y de acetileno. Las flamas que voy a identificar, pues van a ser 3 flamas que van a identificar a la hora del encendido con una
por medio de fricción, obtengo mi flama y tengo que regularla. Lo que difiere del contenido que estás obteniendo más, si es oxígeno o es acetileno, va a ser la combinación del color de tu flama. Y tenemos que identificar cada una de ellas para poder utilizarlo. En el momento que tú ya sepas manipular esta parte, ya va a ser sencillo utilizar esta soldadura. Lo interesante aquí es saber identificarlos, la manipulación de cada uno de ellos. No sé si tengan alguna duda, chicos, con respecto a esto. ¿No? No me importa, no, profesor. Bien. ¿Estará el otro equipo con su material? Sí, profesora. ¿Está preparado su material? ¿Nos Sí. pueden ayudar a compartir, por favor? Disculpe, profesora, ¿qué equipo dijo? El 4 me parece. Corroboro mis listas. Tendrá su material el equipo 4. Aquí lo tengo. Ramírez León, González Rodríguez, Silva Mata, Álvarez Moreno y Maliachi Chávez. ¿Es correcto? Sí. Sí, profesor. Sí, los que pasaron fue Ángeles Barbosa, Cruz Frasco, Mauricio Segundo, Ramírez Esquivel y Zárate. ¿Sí es así? Sí. Ok. Adelante. Buenos días, profesor buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la simbología básica y aplicaciones de la soldadura. Bueno, damos inicio a nuestra exposición. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la simbología de la soldadura. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Ok, primero, el símbolo de la simbología consiste en una línea de referencia unida a una línea de una flecha, en el que sobre la línea de referencia se pueden incluir los símbolos elementales, suplementarios, dimensiones y demás. Estos indican el tipo de soldadura y sus características. La línea de flecha indica la localización de la unión soldada, debiendo que estar en contacto con una línea sólida visible que sea parte de esa unión. La línea de referencia se dibuja preferentemente paralela al lado inferior del dibujo, es decir, horizontalmente. Si al dibujo de la soldadura solamente se le añade una cola, se tiene el símbolo de soldeo básico. Este símbolo se usa cuando los detalles de la unión no están especificados y solamente se quiere indicar que la unión a la que se hace referencia va a ser soldada. Aquí tenemos un ejemplo del símbolo de soldadura, que es la línea de referencia, la línea de flecha. También el símbolo de soldeo básico, que es la línea de flecha con la cola, y el elemento del símbolo de soldadura completo. La línea de referencia suele ser una línea de referencia doble, en la que una de las líneas es de trazo continuos y sirve para proporcionar información sobre el otro lado de la soldadura, o el otro lado opuesto. La línea discontinua se puede dibujar encima o debajo de la línea continua. La siguiente, por favor. Acá tenemos unos símbolos elementales. Al símbolo de la soldadura, línea de referencia más línea de flecha,
se le puede añadir símbolos elementales que indican el tipo de soldadura que se va a realizar. Desde el punto de vista geométrico, estos símbolos se sitúan sobre la línea de referencia, generalmente en su punto medio. Estos símbolos elementales pueden ser contemplados mediante la adición de símbolos suplementarios, dimensiones y información suplementaria. Estos símbolos elementales pueden ser combinados para representar configuraciones de soldaduras particulares. En la siguiente tabla se muestran los símbolos elementales normalizados, que en el número 1 es soldadura a tope con flancos rectos. Ya está la representación y así sería el símbolo en la soldadura. Ahora, la soldadura a tope en B simple. Es este, con una V. Soldadura a tope en B simple con un talón de raíz amplio. Eso sería como si fuera una Y. Soldadura a tope en bisel amplio. Eso sería como una V acá. La soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio. La soldadura a tope simple. La soldadura a tope en J simple. La soldadura con bisel doble redondeado. La soldadura con bisel redondeado. La soldadura en ángulo. La soldadura en tapón. Ay, no alcanzo a distinguir. El punto de fusión, que es este, que sea como un círculo. La soldadura por compostura, que será una línea sobre el símbolo de soldadura. La soldadura por fusión. La soldadura de espárrago. La soldadura a tope en V, simple con fiascos empinados. La soldadura a tope en bisel, simple con flancos empinados. La soldadura de canto. La soldadura a tope redondeada y uniones en esquinas redondeadas. El recargue y la soldadura en puntual. La siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que son las soldaduras a tope simétricas. En el caso de las soldaduras simétricas, por ambos lados de la unión, los símbolos elementales se han de situar opuestos unos de otros sobre la línea de referencia, incluyendo toda la información requerida en la tabla 2, que es esta. Se representan combinaciones de símbolos elementales para representar soldaduras simétricas. En las uniones soldadas simétricas se debe eliminar la línea de referencia discontinua en el caso de soldaduras asimétricas, que es el mismo tipo de soldadura, pero diferentes dimensiones. No se puede suprimir la línea discontinua. Aquí tenemos ejemplos, que es el 1, la soldadura a tope en V doble, que será una soldadura en X. La soldadura a tope con bisel doble. La soldadura a tope en U doble. La soldadura a tope en bisel simple y la soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio. Estas dos se unirían y sería una sola. Siguiente, por favor. Buenas tardes, yo les voy a presentar sobre los símbolos suplementarios. Los símbolos suplementarios sirven para proporcionarnos información adicional. Generalmente está relacionado con la forma del cordón de la soldadura o sobre cómo debe ser realizada la soldadura. Acá, bueno, en la tabla del lado izquierdo tenemos varios tipos de símbolos suplementarios, son 13, pero hoy son muy pequeños. Que sería, bueno, aquí tienen la designación, que sería el nombre, el símbolo, cómo se aplicaría y la representación de la soldadura. Siguiente, por favor. Las líneas de flecha múltiples. Se pueden combinar dos o más líneas de flecha permitiendo de una única línea de referencia para indicar diferentes localizaciones de soldaduras idénticas. A un lado tenemos líneas de flecha múltiple del lado izquierdo y línea de flecha quebrada que sería del lado derecho. Siguiente, por favor. Línea de flecha quebrada. La línea de flecha quebrada se usa en soldaduras a tope en las que solo de los elementos a unir requiere una preparación previa, por ejemplo, soldadura en bisel simple o en J simple, y el otro componente no. En estos casos, la línea de flecha ha de ser quebrada y apuntar hacia el componente a que ha de aplicar la preparación previa. La posición de la unión soldada, lado y otro lado de la flecha. Una unión soldada está formada por dos lados, el lado en el que se realiza la soldadura y el lado opuesto, formando ambos partes de la misma unión. Se denomina lado de la flecha al lado de la unión al cual señala
la punta de la flecha. El otro lado es el lado opuesto de la unión al que señala la punta la flecha. Como se ha indicado de la línea de referencia del símbolo de soldadura, es una línea doble, formada por una línea continua y por otra línea de trazos. La línea continua hace referencia al lado de la flecha y la línea discontinua al otro lado de la flecha. Cuando la soldadura se realiza en el lado de la flecha, los símbolos que denominan la soldadura deben de estar situados en la línea continua. Si la soldadura se realiza en el otro lado, los símbolos han de situarse en la línea discontinua. La línea discontinua puede estar situada debajo o encima de la línea continua. Del lado izquierdo tenemos una figura donde está la localización de soldadura. Arriba tenemos que está del otro lado y el lado de la flecha del lado derecho. En el otro ejemplo ahora está invertido. El lado de la flecha del lado izquierdo y tenemos el otro lado del lado derecho. Posición de la soldadura, en otro ejemplo, el otro lado, bueno, están en diferentes posiciones. Siguiente, por favor. Líneas de referencia múltiple. Se pueden emplear 2 o más líneas de referencia para indicar una serie de operaciones de soldeo consecutivas. La primera operación para realizar será indicada en la línea de referencia más cercana a la punta de la flecha. El resto de las operaciones se indican consecutivamente en las otras líneas de referencia, realizando en primer lugar aquellas que están más cercanas a la flecha. En el lado derecho tenemos un ejemplo de líneas de referencia múltiple, donde la primera es la que estaba más cercana a la punta de la flecha. Siguiente, por favor. La cola. La cola es el elemento opcional que se añade al final de la línea de referencia cuando es necesario incluir información adicional en el símbolo de soldadura. Dicha información puede ser el nivel de calidad, que va de acuerdo a las normas ISO 5817, ISO 142, ISO 13919. Proceso de soldeo. Con un número de referencia de acuerdo a la norma ISO 4063. También puede ser el material de aportación, que son las normas ISO 14171, ISO 14341. La posición de soldeo, que sería la norma ISO 6947, y la información suplementaria. Una cola cerrada se emplea para indicaciones referentes a una instrucción precisa. Del lado derecho tenemos un ejemplo en donde nos enseñan indicación de información adicional sobre la cola. Y ahí están varias normas. Siguiente, por favor. El dimensionamiento de uniones soldadas. Las dimensiones de las uniones soldadas se especifican en la línea de referencia, al lado del símbolo de la soldadura. Generalmente, no en todos los casos, es necesario especificar 2 dimensiones, que son la dimensión de la sección transversal, que se ha de situar al lado izquierdo del símbolo elemental, y la dimensión longitudinal, que se sitúa a la derecha del símbolo elemental. Las unidades Las unidades de estas dimensiones han de ser las mismas que las unidades del plano. Siguiente, por favor. Y aquí explicamos la dimensión de la sección transversal. Dependiendo del tipo de soldadura, las dimensiones que definen su sección son diferentes. A continuación, se indican las indicaciones las medidas a indicar en los tipos de soldadura más habituales. Tenemos las soldaduras a tope. En las soldaduras a tope, la dimensión de la sección transversal queda definida por la profundidad de penetración de la soldadura, donde se marca con la letra S. Si no se indica ninguna dimensión, la soldadura a tope ha de ser a penetración completa. En el caso de soldaduras por ambos lados, cada soldadura ha de estar dimensionada por separado. Ahí nos enseñan, tenemos una imagen donde nos muestran la profundidad del cordón de soldadura de tope, que está señalado con la letra S. También tenemos la soldadura en ángulo. En las soldaduras en ángulo se ha de especificar las dimensiones del triángulo resultante de la soldadura, indicando el espesor de la garganta, que se señala con la letra A, o la longitud del plano, que sería con la letra Z, delante del valor numérico de dicha dimensión. En el caso de las longitudes de lado desiguales, se han de incluir las dimensiones de cada lado por ejemplo, Z subíndice 1, 4Z subíndice 2, 6, y nos muestran una imagen
donde está la dimensión transversal de una soldadura en ángulo, y nos lo señalan en una figura con la letra A y otra con la letra Z. Siguiente, por favor. La dimensión longitudinal. La longitud del cordón de soldadura se ha de especificar a la derecha del símbolo elemental. Cuando el cordón es continuo a lo largo de toda la longitud de la unión, no se indica dimensión alguna. En el caso de soldaduras intermitentes, que el cordón no es continuo, se deben indicar las siguientes dimensiones y en el siguiente orden. Primero, número de elementos de la soldadura, el número de cordones que se señala con la letra N. 2. La longitud de cada elemento de la soldadura, que es con la letra L. 3. El espacio entre cada elemento, que se señala con la letra E. El valor ha de situarse entre paréntesis. La representación final de la longitud de la soldadura es el siguiente: N por L, que sería entre paréntesis E. Por ejemplo, 4 por 20, entre paréntesis 30. Y acá al lado derecho tenemos una figura donde lo ejemplifican. Tenemos el dimensionamiento de uniones soldadas. En el primero sería soldadura tope, en la segunda sería doble soldadura en ángulo intermitente alternada. Y ahí tenemos, por ejemplo, la primera figura es 4 por 20, entre paréntesis 30, y abajo sería 5 por 20 entre paréntesis 20. Ejemplo. Siguiente, por favor. Y acá tenemos otros ejemplos del dimensionamiento de soldaduras. El primero tenemos la soldadura tope con penetración completa. Tenemos su representación y el símbolo, que sería un tipo como una V. En soldadura tope penetración parcial, que sería el número 2, la representación y el símbolo. La soldadura tope intermitente, su representación y el símbolo, que sería, también lo ponen con N por L, entre paréntesis C. La soldadura con bisel doble redondeado, su representación y su símbolo, que lo representa con una S. También la soldadura en ángulo, que habíamos visto anteriormente, es A y Z. La soldadura intermitente alternada, donde también tienen N, L y E. También A, por lo del ángulo. Soldadura intermitente enfrentada, que es parecida a la de arriba, pero cambia un poco el símbolo y también la representación. En el número 8 tenemos la soldadura de tapón, 9 soldadura de tapón intermitente, en el 10 soldadura de puntos y por último la soldadura de costura. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos con lo que son aplicaciones de la soldadura. Uno de sus principales usos es en la metalurgia, donde su objetivo principal es la fabricación y proceso de láminas, máquinas y sus derivados, con las características de una unión permanente, un costo bajo y su seguridad y fiabilidad para trabajar el material. Bueno, ahora veremos aplicaciones de los tipos de soldadura individualmente y empezaríamos por soldadura por arco sumergido, la cual, bueno, la aplicación de este tipo de soldadura es muy extensa. Su principal uso es en soldaduras continuas y para la construcción naval. Soldadura por gas oxiacetileno. Para este tipo de soldadura, que consiste en la aplicación de una llama dirigida por un soplete, la podemos emplear para soldar juntos metales de hasta 1/4 de pulgada, principalmente en el mantenimiento, reparación, soldadura de tuberías y manufacturas livianas en el área automotriz mayormente. Ok, pasamos con soldadura por rayo láser. Sus principales usos son encontrados en piezas de transmisiones automotrices, piezas unitarias grandes, series grandes con buenos acabados, electrodomésticos, industria aeronáutica e industria del ferrocarril. Como otro tipo, tendríamos a la soldadura por arco eléctrico con núcleo fundente. Este proceso se emplea principalmente para soldar aceros al carbono y de baja aleación, aceros inoxidables e hierros colados. Soldadura por arco. Entre las aplicaciones se incluye transporte, construcción, fabricación y talleres de reparación. Entre los ejemplos se encuentran ensamblajes robóticos más fabricación de recipientes a presión,
puentes, estructuras de edificios, aeroplanos, vagones y vías de ferrocarril, tuberías y más. Ahora soldadura fuerte. Las aplicaciones con soldadura fuerte se incluyen electrónica, eléctrica, espacio aéreo, automotriz, construcción y más. Los ejemplos van desde sistemas de aire acondicionado para automóviles, hojas de turbinas, a reacción altamente sensibles hasta componentes satelitales y joyería fina. La soldadura fuerte ofrece una ventaja importante en aplicaciones que requieren unir metales base disímiles, incluidos cobre y acero, además de no metales como carburo de tungsteno, alúmina, grafito y diamante. La soldadura blanda. Esta tiene gran cantidad de aplicaciones, desde la fabricación de juguetes hasta de motores de aviones y vehículos espaciales. En general se utiliza para la unión de piezas de pequeño tamaño, piezas de diferentes materiales, donde sería muy difícil utilizar un proceso de soldadura por fusión. La soldadura blanda se suele utilizar en componentes electrónicos, como circuitos impresos o transistores, piezas ornamentales y piezas de intercambiadores de calor. Ahora pasamos con la soldadura TIG, en la que las aplicaciones más importantes de esta soldadura son soldadura de tubos y cañerías. Sin embargo, se utiliza en muchas industrias, como la aviación y la aeroespacial, y las industrias de lámina metálica cuando se soldan materiales particularmente finos y materiales especiales, como el titanio. La soldadura TIG es adecuada tanto para soldadura manual como mecanizada, así como para el uso de robots de soldadura. Finalmente nos encontramos con la soldadura de metal con arco protegido. La soldadura por arco de metal protegido se emplea para todo tipo de soldaduras cortas en trabajos de producción, para construcción, mantenimiento y reparación. Se aplica sobre aceros al carbono y de baja aleación, aceros inoxidables, hierro colado, cobre, níquel y sus aleaciones, y para algunas aplicaciones de aluminio. Y ahora pasamos con aplicaciones de la soldadura para el sector industrial. Bien, ahora les vamos a empezar a explicar estos tipos de soldadura que les acaban de desarrollar, pero ahora como desde el punto de sectores industriales, ¿vale? La soldadura en la industria naval. La soldadura es la base de toda la construcción naviera, destacando por encima de todos estos métodos la soldadura de alta precisión en la industria naval. Por fiabilidad y rentabilidad, la soldadura ha sido el principal método en la industria naval desde la Segunda Guerra Mundial. Al igual que ocurre en otras industrias, la soldadura en barcos es imprescindible tanto para la construcción de las naves como la reparación y mantenimiento de los mismos, teniendo una gran importancia los trabajos de soldadura para el mantenimiento naval. Siguiente, por favor. Vale, ahora vamos a ver la soldadura en la industria aeroespacial. La soldadura es uno de los procedimientos más eficaces para fusionar metales, por lo que es imprescindible en la industria aeroespacial. Aunque actualmente ha sido reemplazado por la soldadura por arco eléctrico, la soldadura con gas fue el método de producción más usado por este sector. Al día de hoy, se utiliza la soldadura MIG para fabricar aviones, mientras que la soldadura por arco de plasma y la soldadura por resistencia eléctrica se utilizan comúnmente para unir piezas y realizar trabajos que requieren una gran precisión. Siguiente, por favor. La soldadura en la industria minera. La soldadura en la industria minera es fundamental en cuanto a fabricación de piezas y partes de componentes, reparación de componentes mineros como tolvas, baldes, palas, brazos, torres perforadoras, bastidores, chasis, entre otras cosas. Recuperación por soldadura, fabricación de estructuras de acero con calderería pesada y ligera, y en mecanizados. Siguiente, por favor. La soldadura en la industria automovilística. La soldadura MIG ofrece en la fabricación de vehículos una unión extrema incluso en los metales más finos. Tanto es así que la soldadura MIG con láser es de las más usadas, ya que además ofrece una profundidad de penetración superior. Siguiente, por favor.
La soldadura para el sector de la construcción. La soldadura en este sector no es solamente válida en cuanto a nivel constructivo, es también un excelente método de reparación de máquinas o herramientas. Otros procedimientos de soldadura aplicados en la construcción son la soldadura con núcleo de fundente y la soldadura por arco de metal blindado, además de la soldadura por arco de plasma en trabajos que requieren una gran precisión. Siguiente, por favor. Vamos a terminar con la soldadura para la industria manufacturera. Desde la maquinaria para otros sectores industriales, componentes informáticos hasta ensamblajes, se necesita soldadura en algún momento del proceso de la fabricación. El sector de la manufactura se caracteriza por una producción en masa de infinidad de productos y por emplear una gran variedad de metales, por lo que, y una vez más, tanto por su velocidad, rentabilidad y flexibilidad, la soldadura MIG en este sector es la solución ideal para una fabricación de alto rendimiento. Me parece que eso sería todo. Ok, muy bien. Efectivamente, si observaron, necesitamos conocer el material, porque hay diferentes, les decía yo, con el acetileno, el oxígeno y el acetileno no podemos soldar aluminio, pero sí existen otros tipos de soldaduras, como nos acaban de mencionar, que podemos utilizar ese tipo de material y poder soldarlo, ¿verdad? Alonso Díaz, Presente, profesor. Álvarez Moreno, Presente, profesora. Anaya Gutiérrez, Presente. Ángeles, Presente. Bustamante Cruz, Presente, profesora, buena tarde. buena tarde, Cabrera, Presente, profesora. Cárdenas Maldonado, Presente, buenas tardes, profesora. buenas tardes, Cortés Garrido, Presente. Cruz Frasco, Cruz Sato, Enríquez, Presente, profesora. Franco Torres, Gómez Fuentes, Presente, profesora. González Rodríguez, Presente. Guerrero Bernal, Presente. Gutiérrez Martínez, Presente. Ibarra Molina, Presente. Maliachi, Presente. Martínez Figueroa, Presente, profesora. Martínez Vázquez, Presente. Mauricio Segundo, Presente. Montalvo García, Presente. Nieto, Núñez, Presente. Osorio, Presente. Ramírez Cortés, Presente. Ramírez Esquivel, Presente. Ramírez León, Presente. Ramírez Meneses, Ríos, Presente. Rivera, Presente. Rocha, Román, Salazar, Presente. Silva, Tenorio, Presente, profesor. Tenorio maestra. buenas tardes, Valenzuela, Presente. Zárate. Presente. ¿Alguna duda, chicos? ¿No tenemos dudas? Voy a hacerles llegar unos videos sobre seguridad y de oxígeno y acetileno y la forma de uso para que hagan cuadros hipnóticos y dibujos con respecto a eso. Ya se los daré la indicación por Classroom. Esa va a ser la tarea. Si no tenemos dudas y ya pasamos lista, ya podemos desconectarnos de la llamada. Les agradezco mucho, que tengan excelente día.
Gracias, buen día, profesora. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, igualmente.